Hola grupo, muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Muy bien muchachos, ¿cómo se encuentran? Bien, profe, ¿y usted? También, pues aquí muchachos, nada más antes de empezar la clase, pues comentando pues la desgracia que sucedió allá por la es que por la alcaldía de Tláhuac. Yo espero que no sé, que nadie de aquí pues haya tenido algún familiar que haya sido pues que haya perdido familiar durante pues esa es una tragedia muchachos y bueno, pues la culpa pues no sabemos de quién fue, pero bueno, yo espero que nadie de aquí pues haya sido ofertado, porque pues, es muy triste perder a un ser querido y más en estas condiciones. Pues bueno, muchachos, vamos a ver de los problemas que faltaron, vamos a revisar algunos y pues estos problemas nos van a servir para lo que es el siguiente capítulo, es donde vamos a ver, ahorita estamos viendo la parábola y estamos de alguna forma formulando las unidades en el punto de equilibrio, pero eh, en la siguiente semana lo que nos estaríamos preparando sería para encontrar los óptimos, por ejemplo, ¿cuál sería el óptimo? Pues la utilidad máxima, con eso se estaría de alguna forma encontrando la utilidad máxima y las unidades máximas para de alguna forma obtener. Y también viene lo relacionado a lo de los costos, que nosotros como administradores, una de las preocupaciones va a ser minimizar los costos y también los gastos de la empresa. Bueno, entonces vamos a revisar pues estos problemas que tenemos. No sé si alguien tenga alguna duda sobre los problemas que hasta ahorita han hecho para verla rápido y si no continuamos con la discusión. Entonces no sé, de los problemas que tienen por ahí, no sé si alguien tiene alguna duda, muchachos, o algo que podamos ver, ya que mañana es feriado y los veríamos hasta el viernes, entonces no sé. No, profe, yo tengo una duda. Sí, Quería saber si todo, bueno, en este caso las ecuaciones, se plantean mediante una recta, o sea, a fuerzas tenemos que poner la recta. las ecuaciones se plantean por una recta. Sí, es que, por ejemplo, la línea recta es nuestra referencia. Por ejemplo, nosotros vemos que en los casos donde las raíces son reales, estas realmente están sobre la recta. Cuando tenemos, números imaginarios, prácticamente lo que estamos haciendo es que las soluciones no están sobre los reales, sino están sobre los imaginarios. Entonces, nada más haz un bosquejo, o sea, nada más pinta una línea, nada más nada más para reafirmar el concepto. Esto va a ser muy importante en la siguiente semana. Ok, muchas gracias, maestro. Muy bien. Entonces, por ahí, ¿alguien más, muchachos, que tenga antes de empezar a hacer esta discusión? Bueno, entonces miren por aquí, los habíamos quedado en el programa anterior, que no sé cuál fue, 35 y creo que en el 33, no, creo que no lo hicimos el 33. Entonces, estos son de los problemas típicos que los van a preparar para la siguiente sesión que de alguna forma son máximos y mínimos. Bueno, entonces nos dice, tenemos esta situación. Dice, un granjero desea delimitar un terreno rectangular y tiene 200 yardas cerca disponible. Luego nos pregunta, encuentra las dimensiones posibles del terreno, su área debe ser de al menos 2100 yardas cuadradas. Entonces, una vez que tenemos la información, vamos a ir pues analizando el problema. ¿Qué podríamos hacer, jóvenes? A ver, vamos a escucharlos. Digo, yo siempre los escucho. ¿Y cómo empezaríamos a atacar el problema?
¿Cómo Tendríamos ve? que plantear el terreno, ¿no? O sea, si es de 200 yardas sería a lo largo el terreno, eso. Ok, entonces, miren, aquí alguien más, muchachos, a ver, los escucho. Ya su compañero, imagino que fue Osvaldo, ¿no? Pues, disculpen, es que no tengo la voz de la branta, muchachos, porque mi equipo es muy pequeño, es de 14 pulgadas, entonces, y como dicen por aquí, o tengo la presentación o lo veo, entonces, no creen que es grosería mía. Entonces por ahí, si luego no les respondo por su nombre, es porque no los estoy viendo mucho. Nada más veo aquí, dice participantes 28, pero no veo realmente quién está hablando. Entonces imagino que fue Osvaldo, ¿no? O no sé si me equivoco, digo, si me Sí, equivoco, sí, pues profe, fui yo. muy bien, Osvaldo. ¿Alguien más, muchachos? No sé si tenga que igualarse dos veces, es decir, una que esté relacionada con el perímetro, Ok, porque tiene 200 yardas de cerca disponible, y otra relacionada con el área, que sea al menos 2100 yardas cuadradas. muy No bien, sé si perfecto. tenga que igualar así dos veces. Ok, entonces vean aquí, lo que nos dice su compañero es correcto. Vamos a encontrar vamos a encontrar el área en función del perímetro. Y entonces vamos a ver cómo su compañero le nació la idea. Siempre, muchachos, es bueno hacer un dibujito. Yo la verdad soy mal dibujante, pero lo que necesitamos realmente es pues tener la idea, y eso generalmente pues un dibujo ayuda mucho. Entonces vean, por ejemplo, aquí lo que vamos a tener pues van a ser las dimensiones. Entonces esto que yo siempre he estado en contra, muchachos, que dicen que siempre, bueno, bueno, no sé ustedes, pero siempre me decían que tenía base por la altura. Digo, yo nunca encontré la altura, porque imagínense una hoja de papel. Entonces la hoja de papel pues sería la figura. Y entonces tiren, bueno, no tiren, sino pongan una hojita de papel sobre la mesa y háganse la pregunta, ¿cuánto vale la altura? O más bien, ¿en dónde está la altura? Pero bueno, así nos enseñaron, ¿no? Entonces nos dicen que es la base por la altura. Yo diría que es largo por ancho, pero bueno, así nos enseñaron. Bueno, a mí me enseñaron así en la primaria, y yo me quedé con esta idea, pero bueno, ok. Entonces, una de las cosas que nos está planteando su compañero es esta. Una de ellas es primero encontrar el perímetro. Entonces, el perímetro pues de este rectángulo es el siguiente. Si yo tengo ese material para cubrir la cerca, pues miren lo que tengo. Tengo dos veces la altura y tengo dos veces la base. Entonces el perímetro lo calculamos. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues dos veces la altura más dos veces la base, o lo que sea lo mismo el largo por el ancho. Muy bien, entonces esto nos dice que el perímetro con esta cerca tendría un perímetro de 200 yardas. Entonces aquí acuérdense, le ponemos sus unidades. Luego, de la misma figura, nos está diciendo que calculemos el área. Entonces, el área es nuevamente la altura, y luego altura con H, muchachos. Bueno, yo ya no digo nada. Entonces, aquí lo que yo necesito es encontrar pues lo que está aquí contenido, que sería el área. Entonces, en este caso, sabemos que el área de un rectángulo, es la base por la altura. Y aquí nos está diciendo, bueno, en la base por la altura, aquí hay una palabra clave que dice debe ser de al menos 210 yardas. Entonces, nosotros sabemos que esto debe ser por lo menos, entonces debe ser mayor o igual a 200, perdón, 2100 yardas. 2100 yardas pues al cuadrado. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos
tenemos una ecuación que le podemos llamar ecuación 1 y aquí tenemos una ecuación 2. Permítanme un segundo, muchachos. Van a pasar. Bueno, muchachos, entonces disculpen la interrupción. Entonces ya lo que tenemos aquí pues son las dos, ya tenemos las dos dimensiones y ahora podemos para encontrar pues cada una de las variables, lo que tenemos que hacer es sustituir una en función de la otra. Por ejemplo, aquí podríamos despejar a la h o a la altura. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer eso. Entonces decimos de 1 que la altura es 2 veces 200 menos 2 veces la base. Entonces la altura, si todos lo dividimos entre 2, esto me va a quedar 100 veces menos b. Entonces allá tengo una en otra. Luego ahora me voy a la ecuación 2 y lo que tengo ahí es que voy a tener la base y donde tenga la altura, pues sustituyo. Esta la voy a tratar como si fuera una ecuación para poder resolverla. Aquí, como pueden ver ustedes, me va a dar una ecuación de segundo orden y aquí lo estamos viendo. Vean, cuando yo multiplique, hacemos las multiplicaciones correspondientes, esto me va a dar una b cuadrada. Y aquí hay un signo menos, muchachos. Eso es lo que les quiero comentar. Nosotros, cuando hagamos los problemas de optimización, generalmente cuando optimizamos las áreas, generalmente hay un signo menos. ¿Y esto qué significa? Significa que nuestra parábola abre hacia abajo. Entonces ahí ahorita lo hacemos. Ahorita lo que nos va a dar van a ser solamente las dimensiones. Las dimensiones. Entonces, ahorita me voy a olvidar del tema que sigue y nada más vamos a dejar esto como está. Entonces esto es b más 100 veces b y esto 2100. Y ahorita lo estamos tratando como si fuera una ecuación, una igualdad para poder resolverla. Nosotros sabemos que debe de cumplir esta condición. Entonces, si todo lo multiplicamos por el signo menos, esto nos va a quedar b cuadrada menos 100 veces b más 2100. Entonces aquí les pido, muchachos, que calculen por el método que ustedes elijan las raíces de esta pues ecuación de segundo orden. Muy seguramente nos va a dar dos. Una de ellas muy probablemente sea negativa. Esa la vamos a desechar. Entonces aquí vamos a esperar. Pueden ocupar las aplicaciones, muchachos. Pero si lo hacen a mano, pues sería mucho mejor. Pero bueno, ustedes deciden.
Ya por ahí lo están participando. Vamos a ver quién nos dice, a ver quién es. Nos dice Eric, nos está dando las dimensiones de 30. A ver, por favor, hay que revisar. Una debe tener signo menos. A ver, por favor, muchachos, chequen. Ahí nos está dando que una dimensión es de 30 yardas y la otra es de 70. Nada más chequen eh, las... si alguna no tiene signo menos, porque por el signo que tiene aquí, es alguna raíz debe ser negativa. Y yo ya perdí mi calculadora, jóvenes. Bueno, no la perdí, no la extraví. Ay, por ahí ya lo están contestando. Este es 1. Este es menos 100. Este es 1100. A ver qué nos dicen por acá en el chat. A ver qué nos dicen. Le sigue dando lo mismo que... Muy bien, entonces pues vamos a probarlas. Aquí consiguen que son los signos positivos. Entonces, por favor, prueben cada una de estas dimensiones, muchachos, para saber cuál de las dos sería la mejor alternativa. Entonces vamos a probar. Por ejemplo, en las dimensiones originales que tenemos, vamos a probar la de 30. Entonces aquí vamos a probar con 30. Entonces aquí sería, ¿cuánto tenemos aquí? 2 por 30 me daría 60. 60 y aquí tenemos 60 y 60 son 120. Ahora estas ecuaciones hay que revisarlas, muchachos. Entonces aquí en el área, ¿cuánto nos estaría dando? Esto lo estaría dando, está cumpliendo que lo está dando los 2100. Y en la otra nos estaría dando 2 por 30, 60 más 2 por 70. Ok, entonces esta cumple. Entonces estas son las dimensiones que tendríamos. Entonces son unidades lineales, entonces tenemos 30 yardas. Muy bien. Ahí está, perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre cómo se plantea el problema? Vamos a irlo salvando. No, profesor. Perfecto, entonces vamos ahora con este. Este nos habla, dice conservación, y entonces dice, en cierto estanque se crían peces. Si se introducen un número n de ellos ahí, se sabe que la ganancia de peso promedio por cada pez es de 600 menos 3 n gramos. Luego nos pregunta, determine las restricciones de n si la ganancia total de peso de todos los peces debe ser mayor y que 28.800 gramos, o sea, serían como 28.8 kilos. Entonces, por favor, planteen esto, muchachos. Bueno, entonces aquí las unidades están bien, pero esto sería pues equivalente a 28.8 kilos. Entonces, planteando, muchachos, y ahorita lo revisamos, por favor.
Esto sería muy parecido a un programa de ingreso, ¿no, muchachos? A ver, por ahí ya son muy rápidos aquí, que ya les tenían por ahí resueltos. Nos está dando, eh, este es Eric, que está participando, nos dice 600, nos está dando la función 600 menos 3n por n mayor o igual que 28 kilogramos. Entonces aquí es lo que vamos a hacer. Entonces hay que dejar, perdón, Jonathan, es que ya tengo mi vista 2020, ya me está fallando. Ok. Entonces, pues efectivamente, muchachos, esto lo estaríamos dando con esta fórmula. Digo, no creen que la fórmula es mágica, pero en este caso tendríamos nuestro ingreso igual al precio por las unidades vendidas. Entonces, de alguna forma, pues tendríamos lo mismo, porque nosotros lo que quisiéramos son, hay que dejarlo a 100 gramos para que sean coherentes las unidades. Entonces hay que dejarlo de esta forma para que se pueda solucionar. Porque esto ya está dado en gramos, entonces tiene que ser coherente las unidades. Entonces, pues la ecuación que nos estaremos haciendo, pues efectivamente sería n, que sería el número y el precio, o en este caso la calidad de pues la proteína, estaría, o la ganancia estaría dada más bien por el peso que estaríamos haciendo. Entonces, nosotros lo que quisiéramos tener efectivamente es que por lo menos fuera mayor, que sea mayor o igual. Entonces ahí vamos a dejarla tal y como viene para que las unidades sean coherentes, porque todo está en gramos. Entonces ahí estaría, muchachos. Entonces esta sería la expresión que tendríamos que resolver. Entonces nuevamente es una ecuación, como pueden ver, es nuevamente una ecuación de segundo orden. Esto nos daría pues 3n cuadrada más 600 veces n, y esto lo tratamos como una ecuación menos 28.000. Entonces yo espero que sean coherentes las unidades. De aquí tenemos que resolver esa ecuación. Entonces aquí también vamos a checar. Ahí son 28.800. Yo le puse 28.000. Ahí está. Entonces yo también lo resuelvo para que otra vez no falle mi calculadora. A ver, por acá ya tenemos el chat. Nos está dando N1 las posibilidades 80 y 120. Entonces vamos a ver, estas son las posibilidades que tenemos. N1 con 80 y ambas son positivas. N2 con 120. Entonces, ¿cómo interpretaremos eso? ¿Cómo, quién nos ayuda a interpretar? Pues, N, ¿qué nos representa, muchachos, ahí? ¿Quién dice yo?
es la cantidad de peces que se podrían introducir para cumplir con las características, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, estaría para que se cumpliera pues, la producción pues deseada, tenemos que introducir entre 80 y 120 peces, de acuerdo a las condiciones de peso y de restricciones. Muy bien, muchachos. Ahora vámonos al siguiente que preparamos. Es este está mucho más relacionado con con nuestra carrera. Entonces nos dice política de fijación de precios. Dice un supermercado que se encuentra con grandes existencias de manzanas que debe vender rápidamente. Ok, el gerente sabe que si las manzanas se ofrecen a un precio de centavos por libra, se venderá X libras. Entonces aquí nos está dando pues el número en función del precio. Entonces aquí lo tenemos. Las unidades están en función del precio. Luego nos pregunta, ¿qué precio deberá fijar? ¿Qué precio deberá fijar con el fin de obtener ingresos de al menos 120 pesos? Entonces, aquí, ¿cuál sería la función que vamos a ocupar, muchachos? Digo, al principio parecen, se ven muy rebuscados, ¿no? Así como que nos están hablando en otra. Digo, a mí también me pasó hace muchos años cuando me dieron el AIRA. Lo que me dieron, muchachos, fue el temario y el AIRA. Entonces, pues, tenía que preparar las clases, ¿no? Pero pues para preparar las clases yo tengo que entenderlas primero. Y sí, la verdad parecen trabalenguas, pero después uno ya se va acostumbrando pues al lenguaje del texto. Digo, y no es el único libro, es el AIRA, hay muchos más. Por ejemplo, está Render. Render es un libro bastante pues amigable y pues está enfocado a nuestra disciplina que es la económico-administrativa. Ellos lo clasifican así. Ahorita no me acuerdo de otro libro que viene con este enfoque. Inclusive les voy a contar un secreto, muchachos. Eh, por ejemplo, los libros de ingeniería son libros muy estrictos. Entonces, yo tenía un profesor que nos decía, porque todos tenemos dudas, ¿no? Porque ahí el lenguaje es muy estricto, entonces nos decía el profe. Dice, muchachos, váyanse a revisar los libros de administración y economía. Dice, vienen bastante explicados y ya con eso le van a poder entender a los libros de que los marque el programa de ingeniería, porque son libros pues son, no es que sean difíciles, sino es que son libros muy técnicos y si uno no habla el lenguaje del autor, muchachos, pues luego uno suele reprobar. Pero bueno, ya después de este comentario, eh, ¿qué función tenemos que ocupar aquí? ¿Qué función, muchachos, de los que hemos visto? Y esta va a ser una de las funciones más importantes. El ingreso menos los costos. El ingreso, efectivamente, el ingreso. Porque aquí de nueva cuenta van a decir, ay, otra vez viene Martín con su misma fórmula, no se sabe otra, pero efectivamente esta va a ser, muchachos, la que nos va a marcar. Va a ser el precio y las unidades. Entonces, pues prácticamente es lo mismo. Entonces, lo que hace aquí Aira es que nosotros vayamos pues acostumbrando al lenguaje. Y el lenguaje que ustedes van a llevar en microeconomía 1. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que tenemos la función y lo único que tenemos que hacer es pues sustituir. Por ejemplo, en este caso nos está dando la función de x. Entonces x ya está. Lo que nos falta es multiplicar por la P. Entonces esto nos va a quedar de esta forma. Yo ya tengo P y tengo la X, pero la X vean que está en función del ingreso. Y luego nos dice el precio que se debe fijar. Dice por lo menos o al menos la función. Entonces al menos 120. Entonces por lo menos nosotros vamos a ocupar el signo mayor
mayor o igual a 120. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar realmente es a qué precio lo vamos a vender. Entonces, haciendo las operaciones que ya estamos, pues de alguna forma hasta acostumbrados a hacerlas, esto nos quedaría así, menos 200p cuadrada. Y esto nos quedaría en forma de ecuación, 120 igual. Igual con 0, aquí tendríamos que pues reacomodar los términos para que nos quede en esta forma que ya es muy conocida por ustedes. Aquí nuevamente pues tenemos que determinar el precio 1 y el precio 2. Digo, si estamos bien, si la función fue bien planteada, estos precios tienen que ser positivos. Entonces nuevamente vamos a recurrir a la calculadora. Ay Dios. Y luego mañana me toca vacunarme, muchachos, a ver cómo me va. Tienen las unidades. Jonathan Nolasco nos dice que es de 49.9 y el otro es de .12. Entonces, pues aquí lo que nos convendría son las dos unidades que nos están eh, pues eh, haciendo que la función aquí serían 50 pesos. A pesar que la otra función nos está dando. Gracias, gracias María. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, la otra sería .12. Entonces, pues aquí muchachos, a pesar que
pues aquí serían 12 centavos. Digo, no creo que esa solución no nos convenga. Pues aquí la desechamos, aquí la vamos a desechar. Bueno, muchachos, entonces como pueden ver, esta sería pues la solución. Ahora, la pregunta que les voy a hacer es, en este caso, ¿cuál sería el precio óptimo, muchachos? Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Esmeralda. Entonces, muchachos, esta sería, pues, de alguna forma la solución. Pero una pregunta que nosotros tendríamos es saber cuál sería el precio máximo, muchachos. Entonces, no sé. Digo, hasta aquí nosotros, pues, tenemos nuestro problema ya cubierto. Pero la pregunta que tendríamos como administradores, le decíamos, pues ahí tenemos las soluciones, pero a mí me gustaría saber cuál es el precio, cuál es el precio máximo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tendríamos aquí, por el signo que tiene nuestra función, estaremos viendo que sería negativo. ¿Qué significa que sea negativo? Pues que nosotros tendríamos nuestra parábola viendo hacia arriba. No sé si esté sobre los ejes. Muy seguramente no está cortando los ejes, lo está cortando de alguna forma aquí, pero yo lo que necesito es obtener el precio, el precio óptimo y las unidades. Digo, esto viene como comentario que vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, lo que queremos encontrar aquí serían los óptimos. Entonces ya tenemos nuestra función. Esta función la podemos simplificar dividiendo pues entre 20 lo que se pueda. Y la función nos quedaría como menos p cuadrada más 1000 entre 20 nos daría 50. Digo, si simplificamos al principio, pues podemos simplificar todo. Y aquí nos quedaría menos 120. Todo entre 20 nos quedaría 6. Y esto sería pues nuestra función. Ahora, si nosotros quisiéramos obtener pues el precio máximo, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues aquí ya nos están dando las soluciones, ¿no? De tus compañeros. Pero ahí aquí tengo la función y esta función me va a dar esta parábola. La parábola va a abrir hacia abajo, es decir, va a tener su punto óptimo aquí. Ahí va a tener su punto óptimo. Pregunta para todo el grupo, muchachos, ¿qué debemos de hacer para saber cuál sería el precio óptimo? O sería, obviamente, el óptimo y por lo tanto las unidades producidas. ¿Cómo le harían, muchachos? No sé si se tenga que sustituir, Se tendría que... probando se tendría- las dos opciones, ¿no? Ok, esa sería una opción. ¿Quién más, muchachos? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, ahí está su compañero. Lleva la mitad de la respuesta. Este quien ayuda a completar. Volver a replantear esta ecuación ya obtenida, o sea, con estos valores. Ok, ya tenemos la ecuación. Ya la tenemos obtenida. Ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que ver sería encontrar el vértice que está eh, por encima estamos prácticamente en nuestro primer cuadrante. Entonces, ¿cómo lo hacemos para encontrar este vértice? Una de las cosas, muchachos, que podríamos hacer, pues, es encontrar la fórmula general de nuestra ecuación para poder determinar el precio. Y la otra es hallar el máximo utilizando
utilizando la función de la derivada. Entonces, eh, todos en el bachillerato, muchos vimos la derivada, y en este caso es para una función. Entonces, si nosotros obtenemos el operador derivada, lo que podemos hacer, digo, es el tema que sigue, pero nada más para hacer comentario. Nosotros lo que podemos es obtener la derivada, porque la derivada nos va a dar realmente el punto óptimo, nos va a dar la pendiente de la curva en donde tenemos lo máximo. Entonces, vamos a hacerlo rápido, digo, no se preocupen, esto lo vamos a ver como a detalle, digo, más para preguntar cuál sería el precio óptimo. Entonces, acuérdense que la derivada de la función, lo único que tengo que hacer es bajar el coeficiente, es decir, dos veces p más 50 más 50, y esto nos daría todo lo que no sea p, pues es 0. En este caso tengo dos veces p, y aquí tengo 50p, y esto sería 0. Entonces aquí habríamos que replantear cómo nos queda. Según esto, el punto de inflexión sería 50 sobre 2, y aquí está medio extraño. Aquí tenemos 50 negativo 2, esto sería 25, sería 25 pesos. Entonces hay que revisar esta ecuación. A ver, muchachos, por favor, vuelvan a calcular las soluciones para esta ecuación, que es la misma que tenemos aquí, porque nos está dando que el precio es menor que el precio óptimo. Entonces, por favor, vamos a revisarla. La que puse ahí en amarillo, la que está simplificada. A ver, se me hace medio raro. Una solución me da .12, y la otra solución me da 49. Entonces, cuando hacemos una derivada, me estaría dando menos 2 veces p más 50, 0. El precio es, el punto que optimiza es p, que es 25. Entonces, esta la voy a revisar porque tendría que ser este valor debería ser mucho mayor que el de 50, el último. Bueno, entonces lo voy a checar. Ok, muchachos. Bueno, entonces de aquí, ¿alguna pregunta que tengan? Este problema entonces lo terminaremos, este ejercicio lo terminaremos de ver la próxima clase entonces, para saber cuál es No, la solución o cómo. no, hasta aquí está la solución, muchachos. Esta es la solución que nos marca el libro, el texto. Entonces aquí pues tenemos dos precios. Uno sería el de 50, porque lo que tratamos de aquí es fijar el precio. Entonces, una de ellos nos da la solución de 50 pesos, y la otra solución nos da pues, de 2 centavos. Entonces, por sentido común, ocupamos la de 50 pesos, porque la otra, a pesar que sea solución, pues no nos convendría vender la libra pues a 12 centavos. Nosotros queríamos es venderla a 50 pues, unidades por libra, es lo que nos está diciendo. Entonces, hasta aquí estaría resuelto. Lo que yo sé aquí en la derecha, pues yo quería encontrar el precio óptimo, pero eso es tema del otro. A lo mejor no sé, las condiciones del programa no son las mismas para lo que yo quería, mostrarles. Entonces, hasta aquí queda mucho. Toda esta parte no le hagan caso, es más, inclusive hasta la borró, para que no vayan a decir, bueno, aquí qué cosa hizo. Entonces, vámonos a uno de los últimos problemas. Creo que con eso estamos cubriendo todo. Nos faltaría un problema por ahí que está muy curioso, que ahorita lo checamos. Toda esta parte ya no.
Vamos a ¿qué nos dice? Otra vez viene igual que el otro y nos dice lo siguiente. Un peluquero atiende por medio a 120 clientes a la semana, cobrándoles 4 pesos por corte. Luego, por cada incremento de 50 centavos en el precio, el peluquero pierde 8 clientes. ¿Qué precio máximo deberá fijar para obtener ingresos semanales de al menos 520 pesos? Entonces ahí, muchachos, ¿qué es lo que nosotros, en primera, lo que debemos de hacer es ver qué es lo que nos pide? Y la pregunta es, muchachos, ¿qué nos está pidiendo el problema? O más bien, Aira, Un precio máximo, ¿no? En un función precio máximo. a los aumentos de precio y disminución de clientes. Perfecto, muchachos. Entonces, con ese caso, en ese caso, ¿cuál sería nuestra función? Nuestra función nuevamente va a ser el ingreso. Entonces, nuevamente tenemos nuevamente el ingreso. ¿Por qué razón? Porque en el ingreso tenemos el precio, y en este caso, pues X nos representaría pues el número de clientes. Entonces ahí nada más lo que tendremos que hacer es ver cómo uno aumenta y el otro disminuye. Entonces, a ver, vamos a ver cómo podemos construir la función. Ahora aquí la pregunta es cómo construimos la función, porque ya lo tenemos. Entonces, miren, por ejemplo, para el ingreso, vamos a empezar desde el precio. Nosotros podemos escribir esto en forma equivalente, ¿no? Es en forma conmutativa. Entonces, lo que tenemos sería lo siguiente. Yo voy a proponerles alguna. Nos dice, el peluquero atiende en promedio estas personas cobrándoles 4 pesos por cada. Entonces, por ejemplo, para el precio, lo que tenemos es sería lo siguiente. Por ejemplo, eh, él lo que está haciendo es que le está cobrando por servicio o por corte 4 pesos, y luego lo que él dice es que él le va a aumentar a cada uno de los clientes 50 centavos. Ahora, este sería, en este caso, el precio. Es más, lo podríamos dejar como P, pero esta es la función para P. Y lo estamos dejando como función del número de clientes. Ahora, lo que tenemos que tomar es formar otra función que es prácticamente cómo relacionamos el número de clientes. Y esto tendría que ser el precio máximo. Entonces, como lo está pidiendo aquí máximo, aquí tendría que ser menor o igual a 520. Ahora, lo que tendríamos que hacer aquí es cómo formamos a los clientes, muchachos. A ver quién tiene la respuesta. Ya tenemos una, falta la otra. 120 menos 8. No sé Bueno, si sigue dependiendo de X o de P. no, sigue dependiendo de X. Entonces sería así, 120 menos 8X. Menos 8X, muy bien. Y aquí tenemos la función. Vean que eso debe de alguna forma darnos esta relación. El precio va a aumentar. Esto realmente que tenemos aquí es el precio.
y este va a ser, y los clientes que le va a atender van a disminuir. ¿Ya checaron? Entonces, tiene que haber este balance. Mientras yo te subo el precio, los clientes van a disminuir y viceversa. Mientras yo te disminuyo, en este caso no lo dice, pero si yo te disminuyo, si yo te disminuyo el precio, ¿qué le pasa a la relación? Pues los clientes aumentarían. Entonces, esta es la función. Nosotros la vamos a tratar como una ecuación. En este caso, pues es la misma, es la misma. Es más, la podemos ya inclusive reescribir de forma diferente. La vamos a escribir como forma de ecuación para poder solucionarla. Entonces, aquí están, muchachos. Por favor, resuélvanla y ahorita comparamos resultados. Como pueden ver, en todas las ecuaciones en todos los planteamientos que tenemos, es una ecuación siempre de segundo orden. No sé de aquí, muchachos, quién ya presentó su examen. A ver, por acá, ¿no? Pues, tenemos al Chepo. Jonathan, muy bien, Jonathan, ¿cómo te fue? Perfecto, muy bien, Jonathan. Nivel de dificultad, Jonathan. Muy difícil, muy fácil o regular. Dice, entonces va a ser un poco tedioso con la fórmula. Sí, es eso. Muy bien, Jonathan, perfecto. Y aquí, muchachos, sí, efectivamente, su compañero tenía razón. Lo que estamos determinando, pues sería el precio, sí, el precio máximo. Entonces, pues, aquí X decimos, aquí realmente sería P, pero bueno, ya lo dejamos aquí, entonces X igual a P. A ver, ya tengo por ahí las soluciones. Entonces nos dice Freire que las soluciones serían de 5. No sé si esté bien. A ver, Freire. A ver, vamos a ver a tus demás compañeros qué nos dicen. Ah, pues también un lasco para la ecuación. Nos coincide qué es lo que qué es lo que debemos de tomar. Entonces las soluciones son esto. Ahora lo único que tenemos que hacer es cómo las interpretamos, porque ya tenemos pues estas soluciones. Entonces ahora lo que tenemos, ya tenemos las condiciones, lo dice que precio máximo debe fijar para tener ingresos extra a la semana a los 520. Entonces aquí ya tenemos las soluciones y tendremos que ver efectivamente. Ahí tenemos las dos posibilidades. Por ejemplo, si sustituimos en el precio es el que tenemos aquí. Este es el precio. Entonces tenemos dos alternativas. Entonces una de ellas pues es la de 5. Si tomamos la de 5, esto nos quedaría 4 más puntos
más 0.5 por 5. Esto es, ¿cuánto nos da eso? Esto es 0.5 por 5. Nos daría la de 650, una alternativa. Y la otra alternativa es de 2. Creo que es la de 2. La otra de 2, ¿verdad? Es la de 4 más 0.5 por 2. Esto sería 1, ¿no? 1, 5. Entonces, ahí nos está dando las dos soluciones. Y pues, por sentido común, pues el peluquero va a tomar la de 650. Todo lo haríamos, ¿no? De las dos opciones las sustituimos en el precio y ahí vemos efectivamente cuál es la mayor, porque no están los de las 5 y 6. Entonces el precio máximo que se utilizaría sería de 6.50. Pues ahí está, muchachos. Entonces ya con el otro podríamos calcular con el otro podemos calcular la disminución de usuarios o de clientes. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, muchachos. Entonces dejamos de compartir. Bueno, muchachos, entonces ya con esto pues vemos que hemos pues cubierto la mayoría de los problemas. Ustedes me dicen si los vemos el viernes para dudas o si ya se sienten, bueno, así como su compañero Jonathan, si ya se sienten bien para empezar a entregar las actividades, o si es necesario vernos el viernes para nada más para recapitular y revisar algunos puntos que pues por ahí estarían pendientes. Ustedes me dicen, muchachos. Yo opino que sí nos veamos el viernes, profe. Aunque sea nada Bueno, más pues, una hora. muy bien. Muy bien, ahí está Luis Ángel que nos da su opinión. Entonces, Digo, miren, profe, vamos a. Mande. Yo digo, también, sí, yo también diría que el viernes, profe. Perfecto, muchachos. Entonces, miren, mañana aprovechen que tenemos este feriado. En la universidad porque, bueno, yo sé que ustedes, pues, están pasando a su segundo trimestre, pero el calendario de la universidad hay que cumplirlo porque, pues, es lo que se parte con el sindicato, y el sindicato en ese aspecto es muy, muy delicado. Entonces, a lo mejor puede suceder que los feriados sean el lunes, pero digo, para la mayoría, así se acordó hace muchos años, pero el sindicato nos dice otra cosa. Entonces, no se extrañen, muchachos, que lo que pasa en el mundo, en la UAM, se tiene que seguir ese calendario. Entonces, lo estaríamos viendo el viernes para cerrar. Y ahora sí, si tienen alguna duda por ahí, lo checamos en el WhatsApp y esperemos yo espero que mañana, bueno, no revisen solamente esta materia, sino que que tienen muy seguramente otras materias, y pues les sirva para ponerse al corriente. Y pues es todo de mi parte, muchachos, lo estamos viendo el viernes. Que tengan un excelente pues martes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Nos vemos. muchas gracias, profesor. Hasta luego. Descanse. Igualmente. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego, Juan.